Este es el curso de Mayordomía Cristiana del Centro Luterano de Estudios Teológicos, CLET. Y vamos a ver en esta ocasión algunos principios que vamos a ir sumando a la que ya hemos tocado en sesiones anteriores, algunos principios bíblicos de la mayordomía. Esta es la sesión séptima, para que lleven su control. Y nuestro tema propuesto para esta ocasión es de servidos y servidores. A la mayoría nos encanta ser servidos y hasta somos a veces quizás hasta conocidos y calificados así por nuestras familias. Se nos conocen porque nos encantan ser requete servidos. Nos encanta que aunque las tortillas estén enfrente, pero que le pasen otra tortilla, por favor, y ahí la podía yo haber alcanzado. Esa lleva una T en la segunda palabra, pastor. Servidos y servidotes. Sí. O a veces está tan ocupada la esposa, la señora en la casa, y nosotros viendo televisión quizá, y hija, ¿podés prepararme una taza de café? Y ella atrasada con otros quehaceres de la casa. Nos encanta ser atendidos, ser servidos, pero y esto está desarrollado sin pensar en nadie en particular, más que en su servidor y en las enseñanzas también que se desprenden de la Sagrada Escritura. Pero lo que proyecta el tema de hoy es que la mayordomía cristiana incluye recibir, claro, somos servidos muchas veces, somos edificados, como decimos también en términos eclesiásticos, instruidos por otros, y a la vez la vida presenta oportunidades para que nosotros podamos servir. Y la mayordomía cristiana incluye un estilo de vida, y ese estilo de vida está tomado de las páginas y de la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, el Santo Evangelio. Esta escena que nos recuerda la ocasión en que el Señor Jesús fue servido. Fue una mujer que llegó y agradecida por el beneficio que había recibido del Señor. Lleva y con mucha humildad le unge en sus pies. El Señor en este caso fue servido y Él no rechazó aquella actitud humilde y sincera de aquella mujer, sino lo aceptó porque es parte de lo que la vida debe inspirar en nosotros, el servir a los demás. Y esta otra escena nos presenta el lado opuesto. Nos presenta al Señor Jesús en actitud de servicio, porque también la vida nos presenta esa oportunidad a lo largo de cada día y en distintas áreas de la vida. Eso de lavar los pies es algo muy necesario, muy importante y muy significativo en aquella época. En nuestros días pues ya no se acostumbra, más que ha quedado como un rito religioso también, pero sí la vida nos presenta muchas otras maneras en que nosotros podemos servir a los demás. Carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Y en esta carta, Filipenses capítulo 2, entre los versículos 5 al 8, el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y subrayo esto, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué mejor ejemplo que el servir a los demás aún a costa de su propia vida. Jesucristo era humilde,
desde su nacimiento, lo encontramos como, sin él buscarlo, pero las situaciones de las, ¿qué diríamos?, las circunstancias en que le tocó vivir, la época, el ambiente, la ocasión misma en que había un censo, la familia tuvo que desplazarse, todo estuvo, diríamos, dispuesto para que aún su mismo nacimiento fuera en un lugar hasta indeseado para cualquiera. Y Jesucristo era así, humilde, dispuesto a negar aún sus derechos a fin de obedecer al Padre y poder servir a la gente. Y como el Señor Jesús, debemos también nosotros tener una actitud de siervos y servir por amor a Dios y a los demás, no por temor a Dios, por miedo o por algún sentimiento de culpa de que algo nos va a pasar si no hacemos tal o cual cosa, sino que debe ser una actitud de la vida del cristiano. Y eso es asunto de elección. Dios no nos va a obligar a ello. Nosotros elegimos la actitud que queremos adoptar en la vida. Podemos pasar la vida esperando únicamente ser servidos, o podemos buscar la oportunidad de servir a otros también. En San Marcos 10:45, si quieren, leemos por ahí también, encontramos una alusión a lo que es la actitud cristiana del siervo. San Marcos capítulo 10, versículo 45, por favor, un lector. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. San Marcos nos dice ahí en el Evangelio que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir, y es más, dar su vida en rescate por muchos. Y la actitud cristiana entonces debe ser como la del Señor Jesús, dispuesto a unir nuestras fuerzas, nuestras mejores actitudes para el bien de los demás. Pero con frecuencia la gente excusa su egoísmo, su orgullo o su maldad reclamando sus derechos. Es que a mí no me toca hacer eso, pues es que para eso hay otros, o eso no me toca a mí. Y aún a veces a nivel eclesiástico puede verse eso, de siervos de Dios que sientan que hay algunas actividades, algunas tareas, que eso no es para ellos, que eso sería denigrante hacerlo. Somos así los seres humanos a veces, egoístas, solo pensamos en nosotros. Algunos quizá piensan, por ejemplo, en el caso de estudiantes, pues yo puedo hacer trampa en este examen. Después de todo, yo me he esforzado bastante y no quisiera perder, así que merezco pasar de grado. O, al final de cuentas, el dinero que me gano es fruto de mi trabajo, y para eso trabajo yo. Puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera, o yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, que es algo que hoy también se menciona mucho en el caso de mujeres, ¿verdad? Y por lo tanto puedo abortar, tengo derecho a controlar mi propio cuerpo. Es mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Pero como creyentes debemos tener una actitud diferente. Y esa actitud diferente nos lleva a poner a un lado lo que corrientemente llamaríamos nuestros derechos, para ponerlos al beneficio de los demás con el propósito de servirlos. Y en ese sentido, pues, ¿qué cosas podemos disponer? Ahí menciono nada más algunas otras que no necesariamente implican dinero, porque a veces eso es lo que más nos duele. Pero si yo apenas tengo para mí, ¿qué puedo hacer por los demás? Sentimos que no podemos hacer nada. Y sí, podemos dar amor a otros, podemos dar tiempo
a otros, para escucharles, para servirles. Podemos dar cariño a otras personas, podemos dar paciencia, que eso como se necesita en este mundo. Podemos dar amistad, seguridad, incluso hasta diversión misma. Hay grupos de jóvenes o adultos cristianos que visitan a veces lugares, orfanatorios y lugares así, con el propósito de llevar sencillamente alegría. No son grandes predicadores ellos, pero van y visitan a ancianos o a niños huérfanos con el propósito de estar con ellos, darles compañía, jugar con ellos, reírse, en fin, hacerles ver que la vida es hermosa, la vida es bella, a pesar de que a veces podemos tener ciertas desventajas. Y si decimos que seguimos a Cristo, también debemos decir que queremos vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió Él? Pues buscando siempre la oportunidad de servir. Y debemos nosotros desarrollar su actitud humilde, aunque no recibamos reconocimiento por nuestro esfuerzo. Porque una de las cosas que el ser humano egoísta se pregunta ante oportunidades de hacer algo es: ¿y qué me saco yo con eso? Porque estamos siempre tratando de sacar algún provecho, de encontrar algún beneficio. Pero no debe ser así si actuamos en una auténtica actitud cristiana y si recordamos el ejemplo de nuestro Señor. Pues aunque no recibamos reconocimiento, aunque no haya aplausos ni medallas, ni siquiera muchas gracias, pero que nos quede la satisfacción de estar haciendo algo que agrada a Dios. Vamos a ver también el caso de lo que nos presenta el Evangelio según San Mateo en el capítulo 20. San Mateo 20, versículos 26 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y otra vez se repite el mismo pasaje paralelo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En ese pasaje de San Mateo capítulo 20, y especialmente a la altura del versículo 20, encontramos la ocasión cuando la madre de Santiago y Juan fueron al Señor Jesús, y nos dice el evangelista que, y postrándose, le pidió un favor. Es cierto, adoró al Señor Jesús, pero su verdadero motivo era pedirle algo a cambio, pedir algo de Él. Llegó, diríamos en cierto modo, con un interés bastante mezquino. Y no es nada más que pasó en las páginas del Evangelio, sino creo que es una historia que se repite constantemente, con mucha frecuencia, y muy a menudo se da en nuestras iglesias. Hay gente que llega queriendo encontrar algo y cuando no lo encuentra, se va, ¿verdad? Ese aparente amor por el Señor era eso, era apariencia. Jugamos juegos religiosos esperando a cambio que Dios nos dé algo. Y con frecuencia encontramos esto creo que se vende mucho dentro de las artesanías, porque a los demás no importa cómo les vaya, pero que Dios bendiga mi negocio, que me vaya bien. Una gran herradura ahí. Sí. Pero la verdadera adoración viene
como consecuencia de lo que Dios es en sí y lo que Él ha hecho en nosotros. No importa si nos está yendo bien o quizá no tan bien, pero que eso no sea motivo o la excusa para abandonar al Señor. En San Mateo, en el versículo 24 de San Mateo 20, 24, encontramos que los otros discípulos, los otros 10 diríamos, parte de Santiago y Juan, estaban molestos, pero no molestos porque estos dos estaban pidiendo algo fuera de lugar, sino estaban molestos porque sentían que se les habían adelantado. Y entonces sintieron celos, ¿verdad? Y no fue un celo que diríamos genuino de desear que deberían buscar otras cosas. Todos querían ser el más importante, nos dice San Mateo capítulo 18 en el versículo 1. Pero el Señor Jesús les enseñó que la persona más importante es el que sirve a los demás, el que sirve a otros, el que sirve a todos. La autoridad que es necesaria en todo grupo humano muchas veces se delega, pero se delega no para que seamos más importantes, más ambiciosos o respetados, sino para ser útiles en el servicio a Dios y a su creación. Es tan interesante esa serie en la televisión me parece que es National Geographic quien la pasa, de Jefe Encubierto, en donde el dueño de la empresa sale y resulta haciendo los trabajos más rudos que se desarrollan en su empresa con tal de tratar de entender a sus empleados, a sus trabajadores, y tener una mejor visión, él como autoridad. Y el que sirve, tanto como el que tiene autoridad, debe ejercerla no por ambición ni por imponerse autoritariamente a los otros, sino para buscar juntos la mejor manera de hacer las cosas. Y en San Mateo capítulo 20 y en el versículo 27, San Mateo 20, 27, el Señor Jesús describió el liderazgo desde una perspectiva muy diferente, que en lugar de aprovecharnos de la gente, es la enseñanza de Jesús, debemos servirla. El propósito de Jesús en su vida fue servir, y no solo servir, sino aún morir por los demás. Un verdadero líder debe poseer un corazón de siervo, estar dispuesto a hacer las tareas más sencillas que se requieran y que tal vez alguna otra persona no lo haría. El mejor líder sabe apreciar el valor de los demás y toma en cuenta que no está cumpliendo una tarea superior, es decir, que no por ser el líder debe estar viendo a los demás con menosprecio, sino es para coordinar esfuerzos y hacer un mejor trabajo. Así que un buen líder es un buen siervo, o un mejor líder es un mejor siervo, diríamos también. Y si vemos que hay que hacer algo, no esperemos que otros lo hagan. Tomemos la iniciativa y hagámoslo, como lo haría cualquier siervo fiel.
Creo que en todos los grupos humanos es admirable cuando uno encuentra personas así que están siempre dispuestas, buscando qué hacer, que no se conforman con ser espectadores o críticos de la vida, sino que están deseosos de hacer algo. Y en ese sentido hablamos de que es importante que el cristiano tome o adopte una actitud proactiva. San Juan en su Evangelio, en el capítulo 13, versículos 3 al 5, nos dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor Jesús fue el siervo modelo, el siervo por excelencia, y mostró siempre que hubo la oportunidad su disposición de servicio a sus discípulos. En el caso de cuando él lavó los pies de sus discípulos, lavar los pies de los huéspedes era una tarea que debían llevar a cabo los sirvientes de la casa, los esclavos, cuando llegaban los invitados. Por eso me llamó mucho la atención esta imagen, esta escultura, porque en muchas otras escenas aparece un Cristo a veces muy elegante, muy bien vestido, y también un discípulo a quien está lavando los pies, posiblemente Pedro, con sus pies tan lindos, tan bonitos, tan limpios, tan agradables, que hasta a mí me hubieran dado ganas también de lavárselos. Pero esta escena me llama la atención porque me imagino que los pies de aquellos hombres acostumbrados a caminar sobre arena, sobre piedras, sobre polvo, eran pies rudos, rústicos, agrietados, con heridas, lastimados. No eran precisamente un atractivo verlos y mucho menos tocarlos. Y el Señor Jesús tuvo esa actitud de acercarse en actitud de siervo para lavarlos. Actitud de esclavo, entonces. Dice el Evangelio que el Señor Jesús se colocó una toalla a la cintura, del modo como lo hacían los esclavos, para luego lavar y secar también los pies de sus discípulos. Y esto nos muestra que es incluso Él, el Maestro, el Dios hecho carne, está dispuesto a servir. Nosotros también, como seguidores, debemos ser siervos, dispuestos a servir de cualquier modo que glorifique a Dios. Y ahí es donde surge la pregunta: ¿estamos dispuestos a seguir el ejemplo del servicio de Cristo? A veces las cosas que se necesitan son tan sencillas, tan simples. A veces abrir una puerta, a veces servir una taza de café o un vaso de agua, o cosas que no nos van a quitar un pedazo de la vida, no nos van a arrancar nada de la bolsa tampoco, y que sí son gestos sencillos, que si son amables y una buena disposición, se notarán y dejarán huella en las demás personas. De tal manera que cada día podríamos nosotros hacernos esa pregunta: ¿a quién puedo servir hoy? ¿Tuve ya ocasión de hacer algo en actitud de servicio? Y si no la he tenido, pues ojalá se me presente una ocasión que pueda servir a otros. Tengo un vecino que aprecio mucho porque yo no sé cómo le hace, pero cuando tenemos alguna emergencia, ahí está pasando por enfrente de don Gustavo, y siempre él se da cuenta, y es que ahorita traigo la herramienta, y ella está mojándose las manos y mirándose de lodo, viendo si se trata de reparar algún tubo, algo, ahí está él, y listo, tratando de ayudar. Y qué bendición tener
tener personas que saben cosas que uno no sabe cómo solucionar y que están dispuestos a hacerlo. Y a veces son cosas mucho más sencillas que nosotros sí podemos hacer. En el Evangelio según San Juan capítulo 13 y en el versículo 17 encontramos una bendición especial para los que no solo están de acuerdo en que el servicio humilde es característico de Cristo, porque creo que en esto estamos todos de acuerdo, en que su humildad fue algo que caracterizó su vida, sino que además de admitir eso, admiten que o quieren ir más allá, quieren cumplir con esa invitación y ese ejemplo a seguir de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 13, versículos 15 al 17. Palabras del Señor Jesús, y con toda autoridad podía decirlo él, con toda autoridad moral, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No dice solo si las supiereis, si las conociereis, si las memorizareis, sino bienaventurados, dichosos. Díganme si no nos sentimos contentos cuando podemos ser útiles a alguien, cuando hemos podido, quizá en una mínima parte, ayudar a la persona a solucionar su problema. Se siente uno hasta mucho mejor que como tal vez anteriormente. Tal vez fue nada más empujar un carro para que arrancara. Aunque le dio. Y arrancó el carro y se fue, ni siquiera la mano sacó para darnos las gracias. Pero allá nos quedamos nosotros contentos con las manos, con polvo y un poquito de olor en la cintura. Pero qué bueno que logramos sacar a ese señor, a esa señora de su apuro, ¿verdad? Pero pensemos en esa escena, en ese momento en que el Señor Jesús estaba lavando los pies a sus discípulos. Y coloquémonos en este instante en las sandalias de Pedro, en las sandalias del pescador, en las sandalias de Pedro. Imaginemos que somos Pedro, que estamos observando al Señor Jesús que está lavando los pies a los demás discípulos y extrañados, que maestro, ¿cómo se rebaja de esa manera? Y lo hizo no solamente con uno, y va con otro, y se viene acercando. Y a Pedro no cabe duda que le causó eso mucha confusión, que su maestro, a quien él admiraba, llamaba tanto y lo tenía en un gran pedestal, estuviera haciendo tareas de esclavo. ¿Por qué hacía eso? No comprendían las enseñanzas de Jesús, de que para ser un líder había que ser primero un siervo. Pequeño comentario ahí, que diríamos, a como se entiende el liderazgo hoy día, diríamos que este pasaje del Señor Jesús, dándonos el ejemplo de esclavo y de siervo, e invitándonos a nosotros a adoptar también esa actitud de esclavo y de siervo, no es un pasaje agradable para los líderes, a muchos líderes modernos a quienes les cuesta servir a los que están bajo su dirección, a los que solamente quieren aprovecharse de lo que hacen los demás. Hay una pregunta que muy bien podemos hacernos todos por igual, pastores, padres, jefes en empresa o subordinados, etc. ¿Cómo tratamos a los que trabajan bajo nuestras órdenes? Sean estos nuestros hijos, empleados o voluntarios incluso, porque en iglesia las cosas que hacemos pues hacemos por voluntariado muchas de las cosas. El Señor Jesús no lavó los pies de sus discípulos con el único fin de promover las buenas relaciones humanas e interpersonales entre ellos. No era para
llenar un vacío en ese momento. Tuvo un significado muy profundo esa ocasión. Tenía una meta mucho mayor, porque esa meta mayor era extender su misión sobre la tierra después de que él se marchara. ¿Y cuál era la tarea? Estos hombres tendrían a su cargo la tarea de ir por el mundo sirviendo a Dios, sirviéndose también los unos a los otros y sirviendo también a todas las personas a las que llevasen el mensaje de salvación. Como conclusión podríamos decir de esta lección que el servicio que beneficia a la comunidad y al mundo también es parte de la mayordomía cristiana. También podríamos mencionar como conclusión que así como Jesús vino a servir, nosotros tenemos el privilegio también de servir a otros a través de los dones y recursos que Dios nos da. Es más, algunos hasta han dicho que nosotros somos ahora los ojos del Señor Jesús, somos los labios del Señor Jesús, somos los pies del Señor Jesús, somos las manos del Señor Jesús. De lo contrario, pues solo llevamos el nombre de cristiano como chaleco por encima. Y cerraríamos entonces diciendo que nuestra invitación, nuestro reto, nuestro desafío es entonces adoptar la actitud de siervo en todas nuestras relaciones con los demás. De esta manera cerramos lo que es la lección 7 del curso de mayordomía. Muchas gracias. Gracias, pastor. Muchas gracias.